Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada del arco coseno. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. Y es igual a arco coseno de 3x a la 5 por logaritmo natural de 2x a la 3. Como se pueden dar cuenta, estamos frente a una función trigonométrica inversa como lo es el arco coseno, a la cual hay que hallarle la derivada. Antes de comenzar, vamos a recordar que arco coseno también se puede escribir de la siguiente manera. Cuando nosotros decimos arco coseno en general de u es igual a decir coseno a la menos 1 de u. Son dos escrituras diferentes, pero significan lo mismo. Ya la variación de la escritura va a radicar en los diferentes autores que estemos tratando. Entonces, para tal efecto, vamos a reescribir nuestro ejercicio con la segunda notación y nos damos cuenta que dice así: y es igual a coseno a la menos 1 de 3x a la 5 por logaritmo natural de 2x a la 3. Bueno, ya con esta escritura nos damos cuenta que es una escritura mucho más sencilla, mucho más simplificada, y a partir de aquí ya podemos comenzar a desarrollar lo que es la derivada de dicha función. Entonces tendríamos que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 de 3x a la 5 por el logaritmo natural de 2x a la 3. Bueno, observamos que estamos frente ya a la derivada del coseno a la menos 1. Vamos a recordar la regla que nos permite hallar la derivada del coseno a la menos 1. En general dice lo siguiente. Dice así: derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 en general de u, esto es igual a menos la derivada con respecto a x de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. En general, esta es la regla que nos permite hallar la derivada del coseno a la menos 1. Vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso, y tendríamos lo siguiente. Miremos que toda esta expresión que está dentro del paréntesis, que es 3x a la 5 por logaritmo natural de 2x a la 3, es el argumento del coseno. Entonces tendríamos en ese orden de ideas lo siguiente: menos la derivada con respecto a x de todo ese argumento, que es 3x a la 5 por el logaritmo natural de 2x a la 3 sobre la raíz cuadrada de 1 menos todo este argumento, que es 3x a la 5 por el logaritmo natural de 2x a la 3. Esta expresión al cuadrado. Y esto es igual a la derivada de y con respecto a x. Vamos aplicando única y exclusivamente la regla que corresponde a dicha situación. ¿Qué observamos ahora en el numerador de la expresión? Tenemos que hallar la derivada de 3x a la 5 por logaritmo natural de 2x a la 3. Esto es un producto. Para dar efecto, vamos a recordar lo que es la derivada de un producto. La regla nos dice lo siguiente: para derivar un producto, en general la derivada dice así, la regla dice
derivada con respecto a x de u por v es igual en general a u por la derivada con respecto a x de v más v por la derivada con respecto a x de u. Esta es la regla que nos permite hallar la derivada de un producto. Vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso. Y tendríamos entonces acá en el numerador lo siguiente. Menos, abrimos corchete y quedaría 3x a la 5 por la derivada con respecto a x del logaritmo natural de 2x a la 3 más el logaritmo natural de 2x a la 3 por la derivada con respecto a x de 3x a la 5 de 3x a la 5. Cerramos nuestro corchete. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos. Observemos que en la cantidad subradical tenemos dos términos. Este segundo término dice 3x a la 5 por logaritmo natural de 2x a la 3. Estos dos factores están siendo afectados por el exponente. Para tal efecto, miremos qué propiedad podemos aplicar ahí entonces. Recordemos en la propiedad de la potenciación, cuando nosotros tenemos a por b elevado a la n, esto es igual a la n por b a la n. Tenemos esta propiedad de la potenciación, podemos aplicarla de manera detallada, paso a paso. Y quedaría lo siguiente entonces. Quedaría 3x a la 5 elevado al cuadrado por el logaritmo natural elevado al cuadrado de 2x a la 3. Y esto que hemos hallado aquí es la derivada de y con respecto a x. Aquí lo estamos haciendo detalladamente, paso a paso, de acuerdo a la filosofía de mi canal. ¿Qué tenemos acá que hallar ahora en este primer término del numerador? Tenemos que hallar la derivada del logaritmo natural. Y acá en el segundo término tenemos que hallar la derivada de una constante por una variable. Entonces vamos a recordar estas dos reglas de derivación, lo que nos dicen. Derivada del logaritmo natural, en general dice lo siguiente. Derivada con respecto a x del logaritmo natural, en general de u, va a ser igual a 1 sobre u por la derivada con respecto a x de u. Y la otra regla que vamos a recordar es la derivada de una constante por una variable. Dice así, derivada con respecto a x de 6, siéndose una constante y v una variable, va a ser igual a la constante por la derivada con respecto a x de la variable v. Vamos a aplicar esas dos reglas en el numerador de la expresión y tendríamos lo siguiente. Miremos acá nuestro signo negativo, abrimos el corchete y tenemos 3x a la 5 por derivada del logaritmo. Miremos la regla que me dice que es 1 sobre el argumento, entonces sería aquí 1 sobre el argumento del logaritmo natural, en este caso es 2x a la 3 por la derivada del argumento, derivada con respecto a x de 2x a la 3 más el logaritmo natural de 2x a la 3 por derivada de una constante por una variable. Tenemos que, aplicando las reglas paso a paso, sería 3 por la derivada
con respecto a x de x a la 5, haciéndolo paso a paso. Y cerramos nuestro signo de agrupación corchete. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de, aquí tendríamos 1 menos, vamos a mirar detenidamente este factor que tenemos en el segundo término. Aquí podemos observar que tenemos 3 elevado al cuadrado y 5x y x5 elevado al cuadrado. Primero que todo podemos distribuir el exponente aplicando la propiedad que hemos aplicado acá anteriormente. Ya la copiamos para el primer factor. Y para el segundo, que es x5, podemos aplicar potencia de una potencia, y la propiedad es la siguiente. Cuando nosotros tenemos a la n elevado a la m, esto es igual a la n por m. La potencia de una potencia se pone la misma base y se multiplican los exponentes. Y esa es la segunda propiedad que aplicamos. Entonces tendríamos 3 al cuadrado, quedaría, vamos a dejarlo indicado, 3 al cuadrado por x. Este x lo dejamos efectuando las operaciones 5 por 2, 10, x a la 10, por el logaritmo natural al cuadrado de 2x a la 3. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Ahora lo estamos haciendo detalladamente paso a paso. Aquí tenemos que aplicar la derivada de una constante por una variable. Ya previamente habíamos recordado la regla. Y posteriormente aquí la derivada de la potencia de una variable. Recordemos esa regla que me dice en general lo siguiente. Si nosotros tenemos derivada con respecto a x de a la n siendo a una variable, va a ser igual a n que multiplica a la n menos 1. Vamos a aplicar esta regla paso a paso y miremos cómo nos queda el ejercicio. Aquí tendríamos menos, abrimos nuestro corchete, 3x a la 5 por 1 sobre 2x a la 3 por derivada de una constante por una variable sería 2 por la derivada con respecto a x de x a la 3 más, aquí sería logaritmo natural de 2x a la 3 por 3 que multiplica derivada de una potencia, sería en este caso 5 que multiplica a x a la 5 menos 1, haciéndolo paso a paso. Cerramos nuestro corchete. Toda esta expresión sobre, miremos sobre qué, la raíz cuadrada de 1 menos 3 al cuadrado es 9, 9x10 por logaritmo natural al cuadrado de 2x a la 3. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Vamos a particionar el tablero para continuar. Particionémoslo de esta manera. Bueno. Observemos que acá en el numerador todavía nos queda ya la derivada de esta potencia y aquí desarrollar las operaciones indicadas. Vamos a proceder a hacer ese proceso en esta parte del tablero y tendríamos, vamos a dejar aquí nuestro espacio que sería menos, abrimos corchete, 3x a la 5. Aquí podríamos, bueno, hagámoslo paso a paso, no nos compliquemos. 3x a la 5 por
1 sobre 2x a la 3. Después simplificamos 1 sobre 2x a la 3 por 2 que multiplica derivada de x3 sería 3x a la 3 menos 1. Ahora en el paso que viene podemos simplificar todo. Más, aquí sería más. Luego tenemos aquí, podemos desarrollar las operaciones indicadas y aplicamos propiedad conmutativa. 3 por 5, 15. Sería entonces aquí 15, podemos poner el 15 inicialmente. 15 x a la 5 menos 1, x a la 4 por logaritmo natural de 2x a la 3. De 2x a la 3. Cerramos corchete y toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos 9x10, aquí sería 9x10 por logaritmo natural al cuadrado, logaritmo natural al cuadrado de 2x a la 3. 2x a la 3. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Bueno, miremos las operaciones indicadas que tenemos en el numerador. Podemos simplificar 2 que multiplica y 2 que divide. Y las demás operaciones las podemos ir desarrollando. Vamos a ir desarrollando el paso. Aquí tendríamos, vamos a mantener nuestro corchete. Y decimos 3x5, 3x a la 5 que multiplica a 1 sobre x a la 3. Ahora seguimos simplificando por 3x a la 3 menos 1, 3x a la 2. Más, aquí sería 15, x a la 4. Esto queda igual, logaritmo natural de 2x a la 3. Ya las operaciones que vienen son iguales sobre la raíz cuadrada de 1 menos 9x a la 10 por logaritmo natural al cuadrado, logaritmo natural al cuadrado de 2x a la 3. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Observemos que podemos simplificar, tenemos x5, x2, x3. Nosotros podemos eliminar simplificando x2 en el numerador y acá en el denominador eliminamos x2, queda una sola x. Luego eliminamos la x que queda y una x de arriba. Quedaría entonces x4. Vamos a ver cómo queda. Quedaría como menos. Quedaría 3 por 3, 9. 9 que x a la 4. Podemos revisar y haciéndolo de otra forma también. x5 y x2 da x7. Y x3 quedaría x4, 7 menos 3, 4. x4. Más, aquí sería 15, x4, que multiplica al logaritmo natural de 2x a la 3. Cerramos nuestro corchete. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos 9x a la 10 por el logaritmo natural al cuadrado de 2x a la 3. ¿Y esto qué es? Nuestra derivada de y con respecto a x.
nosotros observamos aquí en el numerador de esta expresión que es posible lograr factorizar. Tenemos 15, tenemos 9, tenemos x4, tenemos x4. Por lo tanto, nosotros podemos factorizar y decir que menos 3 x4 va a ser factor de qué? 9x4 entre 3x4 daría simplemente 3. 3 por 3, 9, x4, más 15 entre 3, que sería menos, exacto, más 15 entre 3 daría 5. 5 qué? 5 por 3, 15, x4. 5 logaritmo natural de 2x a la 3. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos 9x a la 10 por el logaritmo natural al cuadrado de 2x a la 3. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Bueno, vamos a analizar haciéndole una visión retrospectiva todo lo que hemos venido haciendo. ¿Cuánto nos está dando? Menos 3x4 por 3 más 5 logaritmo natural de 2x3 sobre 1 menos 9x10 logaritmo natural al cuadrado de 2x3. Bueno, ya en estos momentos ya el ejercicio está concluido. Vamos a demarcarlo con la cuadrícula de color verde, que es la que utilizamos generalmente para nuestras respuestas. En ese orden de ideas ya el ejercicio ha culminado. Veamos que lo hemos desarrollado como es la filosofía de mi canal, de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Por muy elemental que parezcan las operaciones, siempre las desarrollamos y llegamos aquí al final. Aquí está respuesta en el numerador. Podría haber una propiedad conmutativa. Primero podríamos poner 5 logaritmo natural de 2x3 y luego podríamos poner el 3, pero ya eso es un orden que es dependiendo ya la opción que queramos escoger, o así o haciendo propiedad conmutativa. De igual forma, como lo pongamos está bien. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle campanita y manito arriba para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum. Recuerdan desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero, Profe Hannibal Chartuni.